Buenas noches, apreciados hermanos y hermanas, amigos de todo el mundo. Queremos meditar esta noche en un tema muy importante del Antiguo Testamento. Queremos pedir a Dios que nos dirija a través del estudio en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche. Y esperamos, Señor, que tú nos dirijas a través de tu Santo Espíritu en la comprensión de tu palabra y que nuestros oyentes también puedan quedar claros en la inspiración y revelación de tu libro sagrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche queremos analizar algunos pasajes de la Biblia muy importantes. Vamos a empezar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en medio de ellos. Antiguamente Dios pidió al pueblo de Israel que le construyeran un santuario y que Él quería habitar en medio de su pueblo. Y exactamente en la época de Moisés construyeron ese santuario y Dios habitaba en medio de ellos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, un judío de cepa, fariseo de fariseo, le escribió a la iglesia de Corintio. En segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Oh, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El santuario de Israel aparentemente se extravió y cuando el Señor Jesús fundó su iglesia, la iglesia cristiana, Él prometió que habitaría en medio de esa su iglesia, que andaría en medio de ellos y que sería su Dios y ellos serían su pueblo. Pero mencionemos algún aspecto de trascendental importancia de ese santuario, de ese tabernáculo. Especialmente el santuario reunía varios requisitos. Estaba el atrio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. En el lugar santo habían ciertos elementos igualmente que en el lugar santísimo. De todas las ceremonias que se celebraban constantemente, los levitas, exclusivamente dos tipos de levitas ungidos y apartados para realizar un uso específico dentro del santuario. Estaban los levitas que pertenecían a la fila de Coré, que eran los que degollaban, los que administraban la música y una gran cantidad de actividades. Pero estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes que oficiaban directamente en el santuario.
Todos los días celebraban el sacrificio matutino y el vespertino, dependiendo el tipo de ofrenda que presentaba el hermano o la hermana, el catecumen, al haber agravado o agraviado a Dios o al prójimo. En Levítico capítulo 23, Levítico 23 del versículo 27 al 28, había una fiesta que queremos destacar en esta noche. También conocida esa fiesta como Yom Kippur. Fue el día santo más solemne de todas las fiestas y festividades israelitas, que ocurría una vez al año en el 10º día del Tisrei, el 7º mes del calendario hebreo. Ese día, el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo. Descrito en Levíticos 16, 1 al 34. El ritual de la expiación comenzó con Aarón o los futuros sumos sacerdotes de Israel, que entraban al lugar santísimo. Dios destacaba la solemnidad de la jornada, diciéndole a Moisés que advirtiera a Aarón para no entrar en el lugar santísimo cada vez que sentían hacerlo, sino solamente en este día especial, una vez al año. ¿Para qué? Para que no murieran. Esta era una ceremonia que no había que tomársela a la ligera, y el pueblo tenía que extender o entender que la expiación por el pecado debía hacerse a la manera de Dios. El día del Yom Kippur o el día de la expiación era el día, una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Tenía una vestimenta especial, tenía un asunto que unas campanas que sonaban, y ese día de la expiación él entraba para limpiar, para purificar el santuario que había sido contaminado durante todo el año. Al entrar al lugar santo, pasar por el lugar santísimo, regar con sangre y luego salir. Al salir del lugar santísimo, celebraban la gran fiesta que se conoce como la fiesta de la expiación, porque todos los pecados del pueblo ese día, una vez al año, quedaban perdonados. Había su ritual, 10 días se tocaban las trompetas, anunciándole a los moradores si había algún problema que resolver con el prójimo. Debían en esos 10 días ponerse en paz con el prójimo, con el semejante, tenían que ponerse en paz con Dios. Y ese día el sumo sacerdote hacía la expiación por el pecado. Vez tras vez, año tras año,
el pueblo de Israel, por orden expresa de Dios a Moisés, realizaba este tipo de actividad o de ceremonia. ¿Qué representaba? La entrada del sumo sacerdote. Cuando bíblicamente se presentó esa entrada del sumo sacerdote y a quién representaba. Recuerden que todo eso era sombra de lo que había de venir de Cristo. Significa que Cristo era el tipo del antitipo de ese sumo sacerdote que anualmente entraba al lugar santísimo. En el libro de Daniel, en el capítulo 8 y el versículo 14, menciona algo sumamente importante que todo cristiano debe comprender. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hay una profecía que habla de la purificación del santuario. De 2300 tardes y mañana o 2300 años, significa que Cristo Jesús, cuando ascendió al cielo, permaneció en el lugar santo y en esa fecha exactamente entra al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. Y en el texto de esta noche se presenta cuando Jesús entró al lugar santísimo. La profecía es extensa. En esta oportunidad no vamos a explicar los detalles. Puede ser en otra oportunidad. Pero Cristo entra al lugar santísimo en el año de 1844. El 22 de octubre, según los cálculos matemáticos exactos. Y desde ese día empieza o empezó lo que se conoce como el juicio investigador, que era exactamente lo que el sumo sacerdote hacía el día de Yom Kippur, el día de juicio. Entraba y Dios en el alto cielo perdonaba los pecados del pueblo, y cuando el sumo sacerdote salía era la gran fiesta de el Yom Kippur. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo pontífice, entró una sola vez y ha abierto un camino más excelente para que todos podamos llegar hasta Él. Y en este preciso momento, el Señor Jesús está en el lugar santísimo llevando el juicio investigador, porque la hora de su juicio ha llegado, y eso lo vamos a comprender cuando leamos o cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. El Señor Jesús entró. Tienen que ser examinados todos los nombres, tanto de vivo como muerto, y Pablo menciona en el libro de Hebreos, es necesario que todos muramos una vez y después el juicio. El Señor Jesús tiene, igual que en el día de la expiación, un día determinado en el cual ha de juzgar
a este mundo por medio de aquel varón perfecto a quien levantó, dándole vida, dándole la resurrección con haberlo levantado de los muertos. En este momento, el Señor Jesús está en una etapa de juicio. ¿Cuándo será el momento que hemos de pasar? No sé, pero sí es cierto que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor y que está llevando el juicio investigador. En ese juicio, no absolutamente una persona será eximida. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. En ese periodo de 1844 hacia acá, estamos en la etapa de la última iglesia cristiana que habla el libro de Apocalipsis, la Odisea, el pueblo del juicio. Cuando Jesús diga consumado es, cuando Jesús haya sellado a los salvos y cuando Jesús le diga a su Padre, hecho está, entonces, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, en ese momento Jesús sale del lugar santísimo. Cuando sale del lugar santísimo, significa que la gracia ha terminado para todos los seres humanos en este mundo. Y lo que viene después de la terminación de la gracia son las próximas profecías que vendrán a este mundo, pero Dios tendrá a su pueblo sellado con el sello del Dios vivo en su frente, ese sello de protección, ese sello de aprobación, ese sello de inmunidad que le permitirá pasar por las plagas y los eventos finales y saldrán ilesos ante todo lo que vendrá y lo que el enemigo tratará de hacer. Por lo tanto, el Señor anhela que nuestro cuerpo se constituya en su santuario. Él quiere habitar en medio de cada uno de nosotros, mientras que Él realiza el juicio investigador. Nosotros daremos en este mundo cuenta de lo que significa tener a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mis hermanos, no es tiempo de estar gastando nuestra vida en cosas triviales. Hay cosas más eternas y sublimes, lo cual nuestra atención debe ser arrobada o robada por el Señor. Debemos nosotros mirar las cosas de arriba, donde está Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Jesús salga, todo ha terminado y estamos listos para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús que ese día glorioso, cuando Él salga del lugar santísimo, quieren estar listos esperándolo para celebrar esa gran fiesta del Yom Kippur, del día de la expiación? Todo aquel que quiere decir que espera ese momento glorioso, le invito a que podamos
orar. Querido Dios, gracias en esta noche por tu palabra, por tus consejos, por tu orientación. Gracias por lo solemne que es este mensaje. Constrúyanme un santuario y habitaré en medio de ellos, pero ahora no tenemos un santuario. Nuestras vidas deben ser un santuario donde tú has de habitar permanentemente en nuestras vidas. Ayúdanos a estar listos, a estar preparados para ese día glorioso y fausto, cuando determines venir a esta tierra a buscar a todos los que te están esperando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.